Establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Ramón Saúl Sánchez. Él es presidente de la organización cubana Movimiento Democracia. Señor Sánchez, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Eva, Jason. Un saludo a todos los hermanos de América Latina y también del Caribe y de los Estados Unidos que sintonizan esta importantísima emisora. Comenzar preguntándole qué le parecen estas medidas que comienzan a ser vigentes mañana. Entre ellas se van a facilitar los viajes y el comercio de estadounidenses hacia Cuba. ¿Ayuda esto al cubano de a pie? ¿Son buenas esto que está pasando? Yo creo que esto plantea un nuevo escenario, rompe el inmovilismo de 56 años, donde el régimen de Cuba había muy hábilmente planteado ante el mundo que el conflicto cubano era uno de Cuba contra los Estados Unidos o los Estados Unidos contra Cuba, y deja ahora desnudo al régimen ante los ojos del mundo que el conflicto verdaderamente es entre el pueblo de Cuba y la dictadura de más de medio siglo que está en el poder. En segundo lugar, creo que también de alguna manera contribuye a introducir elementos de cambio en la cerrada sociedad cubana que el régimen de Cuba no quería hacer, no ha querido hacer hasta ahora. Las fuerzas que van a penetrar la sociedad cubana probablemente contribuyan a forzarle el espacio a la Internet, por ejemplo, a las telecomunicaciones, a las nuevas tecnologías que permiten a los pueblos comunicarse entre sí, también informarse de cómo es el mundo exterior. Así que por esa parte, en ese nuevo campo, me parece que se está avanzando, ¿no? Ahora, hay preocupación, por supuesto. Todas estas conversaciones han sucedido a espaldas de los cubanos dentro y fuera de Cuba, desgraciadamente. La voz de los cubanos debía siempre estar presente, donde se va a especialmente decidir el destino de los cubanos. El régimen de Cuba ha demostrado una voluntad para conversar con su enemigo tradicional, el imperialismo yanqui, como ellos le llaman, pero no tiene voluntad para conversar con los cubanos que le piden sentarse en la mesa de conversaciones para poder buscar soluciones a la crisis cubana, que en el mismo momento que se está discutiendo todo esto y se están otorgando estas concesiones, desgraciadamente el régimen sigue reprimiendo brutalmente a los cubanos. En este mismo instante en que estamos hablando, acabo de recibir una llamada de Cuba que se está conduciendo una reunión de los dirigentes del Movimiento Democracia, unas 60 o 70 personas se iban a reunir y sin embargo están siendo en este mismo momento reprimidos por la seguridad del Estado. Así que desgraciadamente por parte del régimen no ha habido concesión ninguna hasta el momento. Señor Ramón Saúl Sánchez, ¿quién se va a quedar con la mayor tajada luego de este levantamiento de las medidas que embargaban económicamente a Cuba? Es decir, ¿para quién va realmente el dinero de las exportaciones, del turismo y del intercambio de divisas? Bueno, obviamente todo el dinero de Cuba va para las arcas del régimen y el régimen la administra a su antojo y también la reparte entre sus familiares. No es ningún secreto la tremenda cantidad de hijos, sobrinos, familiares de grandes altos funcionarios del régimen de Cuba que están saliendo de Cuba y se están llevando dinero, están comprando carros modernos, están viviendo una vida muy holgada, cuando el cubano que sale de la isla típicamente es un balsero que se lanza al mar y sale sin nada, a veces hasta pierde la vida en el intento. Así que quien va a recibir la parte económica, por supuesto, que es el régimen de Cuba. Y mire, quisiera ser el primero en poder decir otra cosa. Y estamos mirando de cerca lo que está sucediendo en Cuba para estimular los cambios. Nosotros queremos que los cambios a través de la lucha cívica no violenta y a través de la propuesta, la conversación, etcétera, se realicen en Cuba. Pero hay una posición muy dogmática todavía por parte del régimen de Cuba, muy intransigente, por un error. Parece que la prensa cubana publicó que los cubanos de la parte oriental de Cuba iban a tener Wi-Fi o Wi-Fi, como le llaman allá, Internet inalámbrica, y enseguida salió el gobierno aclarando que eso no va a suceder. Así que estamos hablando de un régimen que no quiere soltar ni un poquito el control que tiene sobre la sociedad para que los cubanos no se empoderen y puedan ejercer sus derechos. Por lo tanto, estas concesiones que se están haciendo pues crean movilidad en el proceso, pero todavía tenemos mucho que trabajar para que el régimen comience también a responder
con algunas concesiones para el pueblo de Cuba. Pero sí preguntarle, si por lo menos esto sí se ve de forma positiva, lo digo por lo menos porque desde fuera muchos lo ven así, quizás en el sentido de que es cierto que las realidades de los países no cambian de un día para otro, sino que empiezan con gestos como estos. ¿Ve usted a no tan largo plazo quizás que todas esas reivindicaciones que se siguen haciendo desde Cuba, como dice de los disidentes, donde ahora mismo están reunidos un grupo de ellos y sin embargo los tienen pues allá, digamos, reprimidos y donde las libertades todavía no son plenas y falta mucho por hacer? ¿Lo ve todavía muy a largo plazo o sí a medio plazo después de que se estén poniendo en vigencia todas estas medidas? Sí, yo pienso que se está caminando lentamente, haciendo cosas que son importantes. La primera cosa, hay que ver por qué sucede esto, por qué Estados Unidos da este paso. Se está viendo esto solamente en el contexto cubano, pero Estados Unidos podría estar viendo más allá. La presencia china en el continente, la presencia rusa en el continente y el deseo de estas dos potencias de poner sus botas en el suelo cubano, como ya una vez lo hicieron, por lo menos la Unión Soviética. Esto plantea una disyuntiva tremenda para los Estados Unidos. Me parece que los Estados Unidos han tomado una decisión basada en su interés como nación de tener una presencia digamos, en las cuestiones políticas o en el impacto, tener un impacto político en el escenario cubano de alguna manera antes que estas dos potencias se enseñoreen de Cuba. La segunda cuestión es que esto le permite de alguna manera también a Estados Unidos ser mejor visto en América Latina, donde el régimen de Cuba ha hecho una labor tremenda a través del engaño, desgraciadamente, cuando la gente realmente conoce cómo es Cuba, y lo ve reflejado en Venezuela, por ejemplo, sabe lo que le viene para encima a América Latina, una tiranía de un grupo de militares que dicen que son revolucionarios y reivindican derechos, pero lo único que hacen es reprimir a los pueblos y robarle, ¿no? Pero Estados Unidos podría estar viendo esto, así que estas son las cosas por las cuales probablemente Estados Unidos se haya motivado a tomar este paso, y el régimen de Cuba lo hizo porque quería a los espías, creo que le quería regalar, hacer un regalo a Fidel Castro antes de marcharse del planeta, y tomó esta decisión, y me parece que hay que ahora mirar muy de cerca el régimen de Cuba, porque en el pasado, cuando se han dado pasos de esta índole, ha sido el propio régimen de Cuba quien ha destruido esa opción, haciendo actos dramáticos como por ejemplo el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, cuando Bill Clinton comenzó a dar pasos para levantar el embargo. Así que yo no estoy muy confiado de que el régimen de Cuba quiera hacer esas reformas que se... Por nuestra parte vamos a cooperar en la mayor manera posible para que eso suceda. Pues queremos agradecerle mucho este contacto, señor Ramón Saúl Sánchez, presidente de la organización cubana Movimiento Democracia, por habernos acompañado en NTN 24. Mañana entran en vigor estas medidas. Gracias a ustedes.